Archivo Histórico Municipal de la Casa de la Cultura. Al finalizar los años 90, gracias a un crédito del gobierno chino, se construyeron dos edificaciones, la Central Eléctrica de Todos Santos y la Casa Municipal de Cultura, que se inauguró con bomba y sonaja en 1997. Pasado un tiempo, se la equipó y tuvo un reglamento de funcionamiento como una entidad descentralizada de la Honorable Alcaldía Municipal, ahora Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Desde entonces, se gestó la idea de que la alcaldía debería tener 3 empresas descentralizadas: EMAU, CELA y la Casa Municipal de Cultura. En la actualidad, este complejo cultural tiene las siguientes áreas: teatro, salas de conferencias, sala de exposiciones, biblioteca infantil, biblioteca de investigadores y específicamente el Archivo Histórico Municipal de la Casa de la Cultura, mismo que fue inaugurado el año 2000, cuando estos documentos fueron trasladados de la hemeroteca Marcos Beltrán Ávila, siendo codificados por la técnica Elvira Cárdenas. Y como reza el dicho popular, 2 botones de muestra son más que suficientes. El archivo histórico contiene el registro del primer cabildo de la Villa Real de San Felipe de Austria, hoy Oruro, donde se puede advertir en varias fojas la firma original del licenciado don Manuel Asensio de Castro y Padilla, fundador de la villa. En este patrimonio documental también aparece el Manifiesto de 1739 por Juan Vélez de Córdoba. Durante ese tiempo, viendo las injusticias cometidas por los españoles contra los indios y aborígenes de estas tierras, Juan Vélez de Córdoba, criollo nacido en Moquegua, siendo comerciante de mulas en la ruta hacia Potosí, se vio afectado por las limitaciones que establecían las autoridades españolas y decidió alzarse contra la corona, de acuerdo con las investigaciones de Marcos Beltrán Ávila. Por las razones expuestas, lanza su manifiesto donde predomina el anhelo de libertad y justicia, manifiesto que en sus partes principales reza: manifiesto en que se hacen patentes las razones que asisten a los criollos ilustres de estos nuestros reinos del Perú, así españoles como pobres indios y naturales, que siendo legítimos señores de la tierra unos y otros, nos vemos oprimidos de la tiranía, viendo con sobresalto y tratados poco menos que esclavos. Por lo cual, y por ver si pueden salir de tamaño cautiverio, se proponen las razones siguientes para forzar los ánimos y que sacudan el yugo de sus serviles, siendo los puntos los que siguen. Primero, sabido es como el pontífice Alejandro VI dio permiso a los reyes de Castilla para que sembrasen la semilla del Santo Evangelio en estos reinos, convirtiendo al ilegible de la Santa Madre la infidelidad. Y pasados los españoles a él, se convirtieron por su codicia a la tiranía, degollando a los reyes y naturales de ellos, usurpándoles no solo las vidas, sino todos sus haberes y tierras en cuanto éstas fructifican. Segundo, no contentos dichos españoles con lo ya mencionado, tienen tan oprimidos a los pobres naturales que fuera de pagar tan crecidos tributos anualmente, los precisan a que personalmente ocurran a mitar en los minerales de Potosí y Huancavelica todos los años sobre 10,000 indios a cada uno de estos minerales, que resulta que estos miserables no gozan de la vida, de sus mujeres, de sus haciendas ni ganados, porque violentados se ven precisados a dejarlo todo, y muriendo los más en tan rígidos destemples, quedan los pobres hijos huérfanos, las miserables mujeres viudas, sus ganados perdidos, las casas desamparadas y los pueblos destruidos. Tercero,
Aquí se agrega que pasando a estas nuestras tierras, los ambos, sin más que sus cuerpos, nos usurpan de tal modo que nos chupan la sangre, dejándonos tan desustanciados que solo nos queda la boca para quejarnos, siendo entre ellos más honrado el que más roba y más tiranías ejecuta. Y como el recurso se ve tan lejos y las audiencias superiores que debían amparar al desvalido, no solo no lo hacen, sino antes favorecen la sinrazón. Por sus intereses, gime y llora el pobre, sin recursos ni remedio humano. Cuarto, y para verificar todo lo dicho, véase cuántos arbitrios se dan cada día, nuevamente para sacar dinero, ya que queriendo empadronar a los criollos y mestizos para que paguen tributo, como se vio en Cochabamba, pues porque los criollos se opusieron a tan injusta pretensión, hubo horcas, muertes y destrucción del pobre, con mofa y escarnio que hicieron y cada día hacen los de España de los criollos, tratándolos con vilipendio y desprecio, como se vio en el donativo que se acaba de exigir, el que se quedará entablado perpetuamente por tributo, si los señores criollos no lo reparan a tiempo, siendo el que se ofrece el más a propósito que se pueda discurrir, siendo sus razones las que siguen, que el autor pide se lean con algún cuidado por los señores criollos y por nuestros caciques y hermanos, para que se esfuercen a procurar por los medios posibles la amada libertad, que así lo esperamos. A la conclusión del manifiesto de los agravios, Juan Vélez de Córdoba escribió: Señor que nos ha de amparar en tan justa demanda, protestando a todos y cada uno, nunca es ni será mi intención oponerme a la santísima ley de nuestro Señor Jesucristo, ni apartarme ni permitir se aparte ninguno del gremio de la Santa Iglesia. Mi única intención es restablecer el gran imperio y monarquía de nuestros reyes antiguos, reservando para la vista de cada uno de los nuestros otras muchas razones que no se pueden fiar de la pluma, previniendo a nuestros hermanos que serán todos bien tratados y pagados anticipadamente, que yo quedaré en la gloria de haberlos librado a todos de tanta tiranía. No se firme este papel por excusar riesgos. Podrán nuestros criollos darle asentamiento y creer a quien lo lleva que es de los nuestros. Dios los guarde y les dé el esfuerzo que deseo con todos aciertos. Así como el manifiesto de agravios de 1739, el Archivo Histórico de Oruro posee documentos valiosos e inéditos desde 1606 a 1900, actas, cajas reales, exordios, testimonios. Se pueden leer y estudiar todos los procesos históricos desde la fundación, la Revolución del 10 de febrero de 1781 y la Revolución del 6 de octubre de 1810, entre muchos otros. Bueno, en esta oportunidad muy complacido de poder invitar al público investigador, al público amante del patrimonio, de la cultura, de la lectura, de la investigación, del arte y de la esencia misma de lo que es la historia, a este importante repositorio de la Casa Municipal de Cultura, cuál es el Archivo Histórico Municipal. Un lugar donde el público amante de estos espacios conexos con la historia y el patrimonio podrá encontrar una serie de documentos inéditos o originales que tienen que ver con la construcción de la historia de la ciudad de Oruro, antes llamada Villa Real de San Felipe de Austria. Se podrá observar el documento original del primer cabildo realizado un 1 de noviembre de 1606, donde se observa claramente la firma de del licenciado don Manuel Asensio Castro Vera y Padilla, un fundador de esta villa. Y desde ahí circulamos por 1606, 1700, 1800, la construcción de la República, hasta llegar a 1900. Se podrá observar cajas reales, testimonios, exordios, libros, compendios de todo el bagaje, reitero, la construcción histórica de la ciudad. Por tal motivo, en esta larga noche de museos, como una parte del turismo cultural, invito al público amante de la lectura poder aproximarse a este importante repositorio que es orgullo del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.
¿Cómo se puede llegar? El Archivo Histórico Municipal de la Casa de la Cultura se encuentra ubicado en la zona este de la ciudad, en la calle Tarapacá, León y 1 de Noviembre. Se puede acceder a este sitio de forma particular, vía taxi o a través del servicio público, líneas de minibuses 106, 104, 22, 15 y 8. Los horarios de atención son de 8 a 12 y de 14 a 18 horas, de lunes a viernes. Visítanos y conoce más de nuestra vasta historia en el Archivo Histórico Municipal de la Casa de la Cultura. En la ciudad de Oruro y en las serranías de Oruro, una virgen de 20 o 30 o 40 metros de altura era básicamente un sueño. Era tal vez hasta un milagro, porque no habían los recursos necesarios para un municipio tan pequeño, en ese entonces el municipio de Oruro. Museo, Monumento Escultórico Virgen del Socavón. Este monumento es considerado como uno de los más importantes íconos simbólicos religiosos que posee la ciudad de Oruro. Se encuentra situado en la cima del Cerro Santa Bárbara, a una altitud de 3.845 metros sobre el nivel del mar, y su concepción se articula con base en la devoción y la construcción del Carnaval de Oruro, que es el exponente máximo de las artes y culturas vivas de Bolivia, tanto así que fue nombrado por la UNESCO en el año 2001 como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Este hecho cultural tiene su morfogenética en la tradición mariana, siendo así que la Virgen María resulta la esencia básica del carnaval y entre las artes mismas, la Madre de Jesús, como personaje bíblico, es la que más ha sido acuñada en pintura, grabado, etc. Y es que de ahí, producto de la iniciativa y visión arquitectural del arquitecto Aseñas Zúñiga, nace este proyecto el año 1998 y es inaugurado el año de 2013 como un componente más de la estructura urbana de la ciudad de Oruro y se ha convertido en un reflejo de la devoción a la Madre Santa del Socavón. Buenos días. Mi nombre es Jorge Luis Aseñas Burgoa. Soy arquitecto de profesión. Soy hijo del arquitecto Jorge Aseñas Zúñiga, principal gestor de la construcción, proyección y construcción de este monumento arquitectónico que es la Virgen de la Candelaria, la Virgen del Socavón. Que ahora prácticamente ya no es solamente un proyecto, gracias a Dios y gracias a la Virgen se ha convertido en un monumento de magnitud. Debo comentarles que el proyecto se gestó el año 1996, cuando mi señor padre tiene la maravillosa idea de proyectar este majestuoso monumento de un edificio por dentro. Básicamente yo creo que la motivación principal es la fe que tenemos todos los orureños a la Virgencita del Socavón. Es la que motiva tantas cosas como peregrinaciones, especialmente el carnaval, todo está dedicado a ella. Entonces esa es una de las gran motivación que me ha llevado a pensar en una escultura de grandes dimensiones en este caso. Como profesor de arte, lógicamente, había pensado, y como arquitecto, que se podía realizar un proyecto de esta naturaleza. Porque en otros lugares hay imágenes tan grandes, monumentales de dioses, de santos y demás? ¿Y por qué no en Oruro pensar en la Virgencita del Socavón? La primera exposición que presentamos del proyecto en sí fue el año 1998.
donde surgen comentarios favorables, sugerencias de entidades financieras, etc. Nos hacen llegar adhesiones y congratulaciones. Esta escultura mide un total de 45.4 metros y pesa 1.500 toneladas, de los cuales 8.60 metros están destinados a la base, donde ésta recibe a una capilla que cuenta con una capacidad de albergar a 80 personas. La corona de la Virgen fue trabajada en placas de fierro reticulado para mayor resistencia a la corrosión. Tiene una altura de 4.80 metros, con un diámetro de 4 metros. Lleva incrustaciones de cristales fabricadas en resina para obtener una réplica adecuada a la de la imagen que se encuentra en el santuario del Socavón. En la cúspide del monumento se remata con un pararrayos e iluminación de seguridad para ser visualizada por los aviones o helicópteros. Dentro de la estructura misma, esta cuenta con 8 pisos interiores. Y en el manto de la Virgen se puede observar 140 estrellas que fungen como ventanas, ojos de buey, por donde se pueden apreciar todas las zonas de la ciudad de Oruro que circundan a este monumento. Como material, se utilizó resina poliéster con protección ante los rayos ultravioleta y fibra de vidrio, tanto en la cabeza de la Virgen como en el niño Jesús que lleva en los brazos. El cuerpo es de ferro cemento, con una estructura metálica e interior. Todo esto juega el papel de capa envolvente, que exterioriza la estructura de hormigón armado. La construcción estuvo a cargo del escultor Rolando Rocha. Los milagros existen y siempre se hacen cuando hay mucha fe. Para ese entonces se trató de hacer comisiones para poder lograr y gestionar el monumento de la Virgen del Socavón, pero no se pudo por el tema económico. Ya para el año 1998 la situación fue cambiando y ya cuando ingresaron los recursos del IDH, los municipios empezaron a fortalecerse. Es así que el año 2008 se crea una nueva comisión, que es la comisión o el Comité Impulsor de la Virgen del Socavón, a la cabeza de la doctora Zulema de Macay y otras devotas de la Virgen del Socavón. Esta comisión, liderada por puras mujeres devotas de la Virgen del Socavón, empezó a buscar a las autoridades para que las autoridades puedan financiar el proyecto. El año 2009 se lanzó la licitación para la construcción del monumento a la Virgen del Socavón, del cual se conformó el consorcio, la Sociedad Accidental Virgen del Socavón, a la cabeza de Rolando Rocha, que es el escultor quien les habla, Víctor Javier Ocaña, un gran escultor orureño también, y la arquitecta y escultora Radarani Navas, en la parte de la construcción del monumento. Y en la parte de obras civiles, a la cabeza de la empresa Napla y Cabol, Napla de Jaime del Llano y Cabol de Mauricio Aramayo. Lo más importante, la piedra fundamental para nosotros como devotos de la Virgen del Socavón fue ir al Socavón, al templo, y rezarle a la Virgen del Socavón y decirle, por favor, Virgencita, danos permiso para hacer tu imagen antes de presentarnos a la licitación. Hay muchas historias de por medio, ¿no? Cuando hemos venido acá a reconocer el terreno, no había una carretera, no había un camino asfaltado, era todo básicamente el cerro, y nosotros contra todo pronóstico de la ciudadanía, que a veces era escéptica de que sea una obra tan importante y tan grande para la ciudad de Oruro. Hicimos casi 4 maquetas, una maqueta de 1 metro inicialmente para ver las ideas, cómo iba a ir quedando, luego una maqueta de 1,50 y al final la maqueta de 3 metros, que es con la maqueta con la que trabajamos, la maqueta definitiva. Entonces, cada etapa de la Virgen del Socavón fue muy bendecida, fue muy espiritual. Las charlas que teníamos con los trabajadores eran siempre muy espirituales. Yo les decía, hoy estamos haciendo algo que todavía no lo vemos concretado, pero
Ustedes van a estar muy orgullosos de haber participado en esta obra tan importante para la ciudad de Oruro, para Bolivia en sí. ¿Cómo llegar al monumento escultórico Virgen del Socavón? Existen varios accesos hacia el monumento, desde acceder por el barrio San José hasta encaminarnos por el final de la calle Bolívar. También se puede llegar por la Avenida de las Américas, por Alto Oruro, o emprender el rumbo por la calle Linares. Otro medio, y considerado el más accesible, es el teleférico, con atención los días miércoles, sábado y domingo, que tiene su estación en la Plaza de la Tradición y el Folclore. En su interior es posible visitar 4 salas. Capilla del Monumento Escultórico Virgen del Socavón. La capilla se encuentra en la planta baja, en la base, donde cada día domingo se celebra una misa a partir de las 11:30 am. Primer piso, mirador del Monumento Escultórico Virgen del Socavón. El mirador se encuentra en exteriores de la cafetería, en el cual se observa una vista panorámica de la ciudad de Oruro, de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Segundo piso, sala de exposición. Historia del Carnaval de Oruro. El recorrido narra la historia del Carnaval de Oruro a través de una técnica gráfica y cronológica, pasando desde la leyenda de los míticos pétreos con Huari y los Urus, continuando con la aparición de la Diablada, Morenada y otras, como antiquísimas danzas, componentes del carnaval, y se finaliza con las primeras fotografías de esta expresión cultural, que datan de principios del siglo XX. Asimismo, se difunde el respectivo material audiovisual. Tercer piso, sala de exposición, imágenes de la Virgen del Socavón. En este recorrido se puede apreciar una serie de fotografías, consideradas las más antiguas, que fueron obtenidas del Templo del Socavón de ese entonces, que datan desde 1880 a 1900, antecediendo las pinturas que se hicieron en plancha de metal. Hay que hacer notar la admirable y profusa simbología que en el tiempo ha tenido la sagrada imagen de la Virgen del Socavón. Cuarto piso, sala de máscaras de la Diablada. Los elementos de la mitología de Huari y los Urus supervivieron al tiempo. El lagarto, la víbora, las hormigas, el cóndor no simplemente nacen petrificadas en los alrededores de la ciudad. Están redimidos en los contornos fabulosos de la máscara de diablo, desde los orígenes más remotos hasta la actualidad de las hermosas caretas. Esta retrospectiva expone las primeras y recientes máscaras de la danza Génesis del Carnaval de Oruro, además de la exhibición de las películas de antaño que hacen a esta fiesta. Quinto piso. Sala de pintura de la leyenda de Huari, los Urus y mirador a través de las estrellas. Fue Huari, aquel semidios que salió de la profundidad de las montañas para vengarse de los Urus ante el fracaso de no haber conquistado a Aurora, hija del sol. A esta altura del monumento, las estrellas que adornan el manto de la Virgen María del Socavón representan las ventanas, ojos de buey,
donde se aprecia una visión panorámica de la ciudad, cuyas nuevas urbanizaciones se extienden al vasto altiplano. Esta sala, además, tiene unos visores de realidad virtual que permite disfrutar de varios sitios turísticos de la región. Todo el componente escultórico está adicionado a una plaza que circunda este hecho. Plaza donde se encuentran bancas de asiento y a la vez todo esto se convierte en un hermoso solar. Tanto así que este atractivo turístico, dentro del tipo religioso y cultural, es un mirador en sí y articula toda la devoción guardada en los corazones de los pobladores de esta ciudad. Grande es el cariño, mamita linda del socavón. Guárdanos siempre y colma nuestras vidas de bendiciones. Siempre, milagrosa Madre de Jesús. Te esperamos en el museo. Monumento escultórico Virgen del Socavón. Museo Antropológico Nacional, Eduardo López Rivas. Este museo es un repositorio de gran trascendencia. Es componente de un microespacio turístico, cultural y religioso. Está ubicado en la zona sur de la ciudad de Oruro, en las faldas del Cerro Santa Bárbara. Al lado oeste, colinda con la Plaza 9 de Abril de 1952 y el Templo de la Virgen de Guadalupe, único espacio en la ciudad que presenta un templo como contenido y la plaza como continente. Al lado norte está ubicado el Zoológico Municipal Andino y un simpático parque infantil, haciendo en su totalidad un verdadero atractivo turístico de la línea del turismo cultural, ecológico y religioso. Lleva el nombre del connotado antropólogo e investigador Eduardo López Rivas, desde su creación el 1 de noviembre de 1959, con el nombre de Museo Arqueológico Municipal de Oruro. Fue ampliado y modernizado gracias a la cooperación alemana, con el interés denotado de la consulesa de ese entonces, doña Rosemary Cederberg. El museo está dividido en 4 áreas de exposición: arqueológica, etnomusicología, etnografía, folclórica, y la última corresponde a un área exclusiva dedicada a la diablada, danza principal dentro de la composición del Carnaval de Oruro. Salas de exposición. Sala primera, paleontología orureña. Nos encontramos en el Museo Nacional Antropológico Eduardo López Rivas. Este museo posee una riqueza antropológica de las 2 primeras culturas que habitaron acá en Oruro, la cultura huancarani y la cultura de los chipayas. En la primera sala podemos justamente conocer y ver paleontología, que son restos óseos de animales prehistóricos. En este recorrido, penetramos la génesis misma de hace 60 millones de años, con la muestra de fósiles que circularon por el departamento de Oruro antes de la aparición del ser humano, y el periodo arcaico, que consiste en la aparición de los primeros grupos nómadas en Oruro.
Sala segunda, Cultura Huancarani. Este es un recorrido dedicado a la cultura de la piedra, practicado por los primeros habitantes de Oruro, donde se puede observar diferentes objetos como ser tallas, puntas de flecha, macanas, estrellas de combate y otros objetos que hacen a la colección de caza y pesca. Uno de los orgullos del museo, la vasta colección de cabezas clavas, denominada así a esculturas talladas en piedra con forma de cabeza de llama. Cabe mencionar que la cultura chiripa, huancarani y quechua tuvieron su génesis con base en la crianza y consumo de la carne de llama, papa y maíz. Por tal motivo, los antiguos veían a este cuadrúpedo como un dios, ya que les otorgaba alimento, vestimenta y eran pieza fundamental para la carga de productos. Por tal motivo, rendían extrema reverencia a este camélido. Continuando con esta visita al Museo Nacional Antropológico Eduardo López Rivas, nos encontramos en la Sala 2, donde podemos ver restos de arqueología también. Tenemos molinos y batanes elaborados de piedra. Tenemos escultura de la cabeza de la llama en piedra que ha sido elaborada por nuestros antepasados, la cultura huancarani, como una deidad que tenían nuestros antepasados. Continuando en esta Sala 2, tenemos también cerámica de la cultura huancarani. Por la cantidad de piezas arqueológicas que tenemos aquí, como ser las cabezas de la llama en piedra, esto nos revela de que nuestros antepasados, la cultura huancarani, ha tenido a la llama como una deidad. Es por eso que esta cultura empezaron a hacer estas esculturas de cabeza de llama durante 3 etapas. La primera etapa lo hicieron un poco voluble con los ojos sobresalidos, más conocida como escultura naturalista. En la segunda etapa le sacaron ya grandes rasgos geométricos, le sacaron hasta dientes a la escultura. Dientes porque la llama, cuando reniega, se convierte en un animal agresivo. Y por esa su agresividad le sacaron los dientes para confundirlo con el puma. A esta segunda escultura se le ha nominado llama puma. Seguramente nuestros antepasados se cansaron de hacer estas esculturas volubles y en la tercera etapa lo aplanaron. Es una escultura plana y abstracta. Decimos abstracta porque al verlo nosotros podemos pensar de que representa a una cara de una persona humana, pero por las orejas que tiene la diferencia que representa a la llama. Sala tercera, Cultura Tiahuanacota e Inca. Este recorrido trata de visualizar los usos prácticos de la vida cotidiana inca en los temas de la guerra, los textiles, así como las prácticas de cirugías que se realizaban antiguamente. Esta sala presenta otros componentes. El primero, una colección muy ordenada y vistosa de cráneos, unos normales y otros con profundas deformaciones que confluyen en un modelo de enterramiento, cual es el chulpar, antigua edificación funeraria. Seguidamente, la sorpresa no acaba y continúa con una colección de chulpas que se encuentran en perfecto estado de conservación. El segundo componente, una variada muestra de cerámica. La mezcla de todas las piezas hace de este recorrido una experiencia sin igual. Continuando siempre con esta visita al Museo Nacional Antropológico Eduardo López Rivas, nos encontramos en la Sala 3, donde podemos conocer antropología física. En antropología física justamente tenemos las deformaciones craneanas. Estas deformaciones craneanas que la cultura huancarani lo hacía a los hijos de las autoridades para clasificarlos en la sociedad. Continuando con esta sala, tenemos los enterratorios. Estos enterratorios son más conocidos como chulpares, que nuestros antepasados lo hacían justamente porque tenían mucha creencia en los muertos, que cuando sus familiares morían no querían que se mueran o que se alejen o se pierdan. Es por eso que decidieron enterrarlos en estas torres funerarias para tenerlos cerca y en cualquier momento poder compartir algún diálogo con estos
con sus familiares difuntos, porque este tipo de enterratorios ha llegado a ocasionar muchas creencias y hasta milagros. Sala cuarta. Nos encontramos en la sala número 4. En esta sala podemos ver justamente restos de cerámica que pertenecen a la cultura tiahuanacota, es decir, a la cultura de los aymaras, que esta cerámica tiene mucha diferencia con la cerámica de la cultura huancaray. La cerámica tiahuanacota es en una forma tubular y está lleno de pinturas, grabaciones y decorados geométricos. Continuando siempre con esta visita, nos encontramos en la sala 5. En esta sala podemos ver armas líticas, armas elaboradas de piedra, en las que podemos conocer hachas ovaladas, hachas en forma de T y hachas en ángulo. También tenemos una especie de estrellas de 4 o 5 puntas más conocidas como rompecabezas. Estas rompecabezas han sido utilizadas por nuestros antepasados como defensas personales. Con la evolución de los años, estas armas han sido fundidas en metal. El primer metal que se ha fundido acá en el altiplano es el cobre y el bronce. Igualmente tenemos hachas ovaladas, hachas en forma de T, hachas también en forma de ancla. También en esta sala tenemos el arte textil. El arte textil que ha sido también elaborado durante 3 etapas. La primera etapa ha sido de un solo color. La segunda etapa de colores naturales combinados de la llama. La tercera etapa ya con distintos colores que han sido adquiridos con el teñido de raíces de plantas. Nuestros antepasados, para hacer estos trabajos textiles, utilizaron astas de camélidos y huesos para producir el tejido. Estos instrumentos son más conocidos como huichuñas, que sirven para producir el tejido. Continuando con esta visita al Museo Antropológico Eduardo López Rivas, vamos a ir conociendo el valor económico de nuestros antepasados en la colección de billetes, más conocido como numismática. Tenemos en la colección el billete más antiguo de 1875, continuando a 1911, 1925, y llegamos a la época de 1962, en que la moneda ha sido devaluada. Antiguamente teníamos un billete que costaba 1.000 bolivianos, pero con esa devaluación hemos perdido 3 ceros, y que en la actualidad, con esa devaluación, nosotros estamos manejando como 1 boliviano. Hemos perdido 3 ceros que hasta el momento no hemos podido recuperarnos. Sala etnográfica, etnomusicológica. Esta es una sala muy vistosa, donde se aprecia una colección variada de instrumentos musicales y esta se conecta con un modelo de putuco, cual es la tradicional vivienda uruchipaya, a escala 1.1. Nos encontramos también en la sala número 6 para conocer a otra cultura muy antigua también que ha vivido acá en el altiplano de Oruro, la cultura de los chipayas. Los chipayas es una cultura muy antigua. Los chipayas tienen su propio dialecto que es el puquina, pero también hablan el aymara y el quechua. Los chipayas en la actualidad se encuentran ubicados a orillas del lago Coipasa en la provincia de Atahualpa. Los chipayas han tenido como deidades al sol, a la luna, a la Pachamama y a los achachilas. También como deidad han ido o siguen venerando al río Lauca. La vivienda de los chipayas siempre es cónica y está construido de trozos cortados del suelo que se llaman tepes. Su techo es una pequeña cúpula hecha de paja. Continuando con esta sala tenemos etnomusicología. La música andina tiene instrumentos de viento y de percusión,
como instrumentos de viento tenemos los sicus, las quenas, las tarjas, los pinquillos y el pututu. El pututu es un instrumento recién elaborado en el tiempo de la colonia. Y para continuar con esta sala, visita a esta sala, tenemos el tinku. El tinku, todos pensamos de que es una danza, porque vemos bailar en el carnaval y en otras fiestas. El tinku no es una danza, es un rito, es una celebración que nuestros antepasados los realizan en los meses de septiembre y octubre, porque en noviembre empiezan a celebrar. Tinku es una palabra quechua que en castellano dice encuentro. Es un encuentro de dos bandos de grupos de personas que se declaran en una pelea de amistad. Ellos no pelean por plata, por ambición. Ellos pelean porque tienen que cumplir con la Pachamama. Dentro de esta pelea tiene que haber un muerto y tiene que correr mucha sangre. O sea que el tinku es un sacrificio humano a la Pachamama. Sala Máscaras del Carnaval de Oruro. Esta sala es considerada el segundo orgullo del museo, ya que en ella se exhibe una precisa colección de máscaras de diablos, morenos, chunchos, llameros y otros, que conectan rápidamente la morfogenética del Carnaval de Oruro con sus principales danzas y muestran impecablemente todas las transformaciones que tuvo este proceso artesanal a lo largo de los años, desde principios de 1900 hasta nuestros días. Nos encontramos en la sala 7 del Museo Nacional Antropológico Eduardo López Rivas, justamente para conocer el folclore. El folclore de Oruro está más representado por el carnaval. Y en esta sala vamos a poder ver y conocer máscaras de diablos, de morenos, de tobas, de osos. Estas máscaras, como también disfraces de oso, de diablo, moreno, chinasupas, caporales, ¿no? La danza de la diablada es la primera danza del Carnaval de Oruro. La Diablada. En la primera sección se observa varias máscaras de diablo, de Chinasupay y otros. Y en la segunda, una colección de maniquíes que hacen a la danza misma, con la inclusión de diablos de tropa, luciferes, osos, chinas e indudablemente la presencia salvadora del Arcángel Miguel. Nos encontramos en el Museo de la Diablada. Este Museo de la Diablada se encuentra ubicado en la segunda planta del Museo Nacional Antropológico Eduardo López Rivas. La Diablada es una danza satánica, infernal, propia de los mineros. La Diablada es la primera danza del Carnaval de Oruro, que en la actualidad la danza de la Diablada ha sido conocida como la danza del bien y del mal. Del bien porque se encuentra dirigido por el Arcángel Miguel, y del mal porque dentro de los danzarines se tiene a los 7 pecados capitales, que es representado por los diablos. Tenemos la sordecia, la ira, la avaricia, la lujuria, la pereza, la gula, la envidia. Esos son los 7 pecados capitales. La danza de la Diablada nos muestra justamente una danza propia de los mineros. Esta danza de la Diablada a un principio ha sido conocida como comparsa de diablos, que recién en 1940 se le ha dado el nombre de Diablada, que antiguamente en la danza de la Diablada participaban solamente hombres, que la danza era varonil, pero en 1944 se ha dado lugar para que puedan participar también las mujeres, porque en esta danza se tiene a un diablo hembra y a un diablo macho.
tenemos al diablo, el Lucifer, el Satanás, ¿no? Y el diablo hembra tenemos a la China Super. ¿Cómo llegar al Museo Antropológico Nacional Eduardo López Rivas? Se accede a este sitio por varios canales, a bordo de un vehículo particular o vía taxi, también utilizando el servicio de transporte público, líneas de minibuses 1, 101, 102, 103 y 2 color celeste, y por supuesto, caminando alrededor de 20 minutos desde el centro de la ciudad. Se podría decir que este repositorio muestra la esencia básica, la raíz misma de la historia orureña, enlazando la arqueología, pasando por la etnografía y concluyendo en el Carnaval de Oruro, considerado obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Sin duda, la visita al Museo Antropológico Nacional Eduardo López Rivas es un paso obligado para toda persona con hambre de conocimiento y de vivir una experiencia sin igual en la ciudad de Oruro. Te esperamos. Museo Histórico Ildefonso Murguía Anse. El Museo Histórico de Oruro se encuentra ubicado entre las calles Murguía y Presidente Ismael Montes. El mismo, a partir de 1923, lleva de forma definitiva el nombre de Ildefonso Murguía Anse, en memoria de una de las figuras más notables de la historia boliviana, el coronel Ildefonso Murguía Anse, quien con gran valor militar comandó el aguerrido batallón de los Colorados de Bolivia durante la Guerra del Pacífico con Chile. Antiguamente la infraestructura perteneció a la organización religiosa Sociedad Antoniana Vicentina, situada en las calles de Las Rieles. Inicialmente dicho edificio fue alquilado por el Ministerio de Educación para el funcionamiento de la nueva educativa. Posteriormente, en el año 1978, el Ministerio de Educación expropió el inmueble legalizándolo bajo el testimonio número 130 del 11 de mayo de 1979, teniendo una extensión de 560 metros cuadrados de terreno y las características de la propiedad son de tipo colonial, siendo considerado como patrimonio arquitectónico de Oruro. Ordenanza Municipal número 116/08. Estamos ubicados en pleno centro de la ciudad, el Museo Ildefonso Murguía, Museo Histórico. Se ha habilitado una primera sala de exposición de 50 imágenes de notables orureños en la intelectualidad y en la historia. Esto a través de una alianza estratégica lograda en la gestión 2018 con Mesa Redonda Panamericana, cuando la institución nos ha donado estas imágenes y la historia de cada uno de quienes figuran en esta primera sala. El propósito como gobierno municipal ha sido el de posibilitar este emplazamiento o la implementación de esta sala para tomar estos predios y poder montar la Pinacoteca Municipal y todos los espacios de exposición de un archivo histórico que tenemos como ciudad de Oruro. Museo Histórico Ildefonso Murguía, infraestructura recuperada en los últimos años por nuestra institución, donde además funcionaba un establecimiento educativo también histórico a principios del siglo XX. La proyección de esta infraestructura abarca para mucho. Como ustedes verán, falta la refacción, pero vamos a encarar esto de a poco como institución municipal. Sin embargo, tenemos, reitero, la implementación de la Pinacoteca Municipal con la proyección de las imágenes que ustedes van a ver y han visto a través de este material producto del Concurso Nacional de Artes Plásticas que todos los años se lleva adelante en nuestra ciudad. Son imágenes, pinturas, esculturas que están valoradas obviamente y que nosotros compramos como gobierno municipal a través de este evento de arte que se genera. Ustedes ven este espacio que es el patio, que además pretende ser también a futuro como un espacio itinerante de exposición y también el emplazamiento de una feria del libro permanente. Entonces tenemos mucho por explotar, tenemos como gobierno municipal bastante proyección para este espacio una vez refaccionado el mismo.
El 18 de diciembre del 2018 se dispone la creación del Museo Histórico de Oruro, que entre los considerandos más importantes indica que es necesario restituir y revalorizar el patrimonio de la ciudad de Oruro, conservando edificios y monumentos de la época republicana. Es pertinente la conservación y restauración del edificio que alberga la unidad educativa Ildefonso Murguía Anse, cuyo estilo y espacio se prestan para albergar el primer repositorio histórico en conmemoración al primer grito libertario de América. Actualmente el Museo Histórico Ildefonso Murguía Anse cuenta con una sala de exposición fotográfica de notables orureños. Son 50 fotografías y biografías que nos transportan en la historia. Las imágenes fueron donadas de la Sociedad de la Mesa Redonda Panamericana de Oruro con un acuerdo institucional con el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Bueno, estamos acá en la sala de personajes notables de la ciudad de Oruro, que es resultado de una interesante iniciativa surgida de la Mesa Redonda Panamericana de Oruro y que en coordinación con el municipio de Oruro y el suscrito se permitió llevar adelante un trabajo de acopio de información y montar esta sala que resume a los personajes, una galería de personajes notables y sobresalientes durante la historia de nuestra ciudad de Oruro y nuestro departamento. En primera instancia tenemos a la época diríamos del siglo XVIII, siglo XIX, donde están los próceres de nuestra independencia y podríamos decir dentro del surgimiento de esas ideas de consagrar una patria libre, y nos referimos a los hermanos Rodríguez con el movimiento del 10 de febrero, Sebastián Pagador. Están también los personajes que durante el proceso de la República han tenido un quehacer intelectual y definitivo dentro de lo que es la justicia boliviana, y nos referimos a Pantaleón D'Alense. Podríamos mencionar más adelante a otros jurisconsultos como José María Arciera Galvarro, Enrique Velasco Galvarro, y también a otros quienes han destacado en el foro. Luego tendremos a otros personajes también sobresalientes que no podríamos dejar de mencionar en el periodo de fines del siglo XIX. Ahí tenemos a Rufino Carrasco, que si bien no nació acá en Oruro, tuvo una permanencia hasta después de la Guerra del Pacífico, y a él se debe una de las mayores victorias, o la única victoria en lo que corresponde a la batalla de Tambillos en la Guerra del Pacífico. Luego tenemos a Adolfo Mier, tenemos también nombres como Donato Vázquez, que formó parte del batallón D'Alense. Están nombres también sobresalientes que dan lugar al nombre de varios establecimientos educativos. Uno de ellos es Jorge Oblitas, que también ha destacado entre el ámbito de la actividad pública en el Parlamento, como también las actividades del gobierno de aquel tiempo en el siglo XIX. Ignacio León, también tenemos otros personajes, y así vamos a ir cumpliendo una serie de nombres que nos van a ayudar a entender, por ejemplo, en el siglo XX, cuando se consagran personajes no solo en el ámbito de la actividad política, sino también en el ámbito de los hechos, diríamos de las hazañas, y uno de ellos es Juan Mendoza Inernuldes, a quien se le debe ser el primer aviador boliviano y haber surcado los cielos como primer piloto boliviano en 1921. Luego tenemos nombres también de folcloristas como Pedro Pablo Corrales, considerado uno de los mejor diablo de Oruro en el siglo XX, y también personajes que van a ser fundamentales en el ámbito empresarial. Tenemos a Julio Zamora, Pedro Ferrari, tenemos nombres como Mariano Peró, que también tienen que ver con la primera fundición de estaño en el país. Luego tenemos nombres como los de grandes investigadores de la cultura orureña, el caso de don Augusto Beltrán Heredia, José Murillo Acarreza. Personajes entre mujeres también como Laura Graciela de la Rosa, María Antonieta Suárez, en el caso de haber constituido el Instituto de Ciegos en nuestra ciudad, o también nombres que han sido fundamentales para el ejemplo en la actividad profesional en el ámbito público, y después también comprender algunos otros personajes sobresalientes en el quehacer de la actividad del movimiento, diríamos, intelectual, como Luis Mendizábal Santa Cruz, Eduardo Campo Moscoso. Tenemos a Antonio José de Sáenz. Podríamos también mencionar a otros nombres como Enrique Ceballos Antesana,
y grandes personajes y mujeres dentro del ámbito de la literatura. Pero definitivamente este panorama es vasto dentro de la celebridad de muchas personalidades ilustres que con muchos merecimientos también deben ser reconocidos. En el ámbito del deporte tenemos a Jesús Bermúdez como el mejor arquero que ha tenido historia de todos los tiempos en nuestro país, y también a otros personajes que también van destacando dentro de las propias preocupaciones en el ámbito artístico, como Gilberto Rojas, el gran compositor que dedicó sus melodías a todo el país. Entonces, en cada área y en cada segmento y en cada especialidad han tenido un desarrollo y un aporte para la historia de Oruro, no solo del departamento, sino también de todo el país. Y creo que esto resume en gran parte esa labor ejemplificadora, modeladora para las generaciones actuales, para las generaciones futuras, que puedan encontrar en estas facetas del intelecto, de la producción artística y de la labor cultural, ejemplos a seguir dentro de su vida cotidiana y dentro de su vida permanente. El museo cuenta con la Pinacoteca Municipal de Oruro y posee varios cuadros históricos. Además, una colección exquisita de cuadros ganadores de concursos nacionales de artes plásticas y visuales denominados Villa Real de San Felipe de Austria, gracias al apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro a través de su Secretaría Municipal de Cultura. Estamos observando acá una joya del Museo Histórico General Alfonso Murguía Anse, una joya de la alcaldía y por ende una joya de nuestra querida ciudad de Oruro. ¿Por qué? Es un cuadro de un pintor famosísimo que relata la esencia misma de la revolución del 10 de febrero de 1781, protagonizada por Sebastián Pagador, Nicolás Caro, Jacinto Rodríguez, María Quirós y otros personajes más. Es un cuadro plasmado muy sutilmente, muy artísticamente por don Faustino Olivares, aproximadamente el año 1900. Podemos observar nítidamente en dicha referencia gráfica cómo era la Villa Real de San Felipe de Austria en el año 1781. Se puede observar la capilla del Socavón, la capilla de la Ranchería, de la Merced. Se observa el cabildo en la plaza principal. Se observa la iglesia de San Francisco, de la Merced. Y vemos que la ciudad de Oruro, ahora ciudad de Oruro, y antes Villa Real de San Felipe de Austria, no pasaba de 600 metros, o sea, máximo unos 700, exagerando 800 metros, tanto al este, al norte o al sur. Era un pequeño conglomerado. A las 8 en punto de la noche de un 10 de febrero salieron las fuerzas rebeldes a reclamar justicia, a reclamar el amparo libertario que cada 10 de febrero los oreños con mucho orgullo festejamos. Toda la revolución se protagonizó saliendo de la gran fortaleza que ahora es el mercado campero, y por otro lado también se protagonizó de lo que es ahora la colina del Conchupata, y toda esa gente embargada de mucho anhelo cívico, de mucho anhelo libertario, fue soportado por bravas, heroínas mujeres que traían piedras del socavón. Las mujeres llevaban piedras para los rebeldes y ellos, a plan de palos, de macanas y de piedras, pudieron organizar todo este hecho. María Quirós, Francisca Orozco son heroínas escondidas. Y todo este bagaje teórico, gráfico, se lanzó en un plano, que puedo aquí mostrar a la cámara. Es un plano turístico histórico, donde se observa este plano que estamos comentando, pero ya con puntos gráficos, con puntos teóricos, por dónde comenzó la revolución, quiénes fueron parte de la revolución, la hora de la revolución, las calles que pasó la revolución, y en la parte posterior está toda la cronología por hora y por fecha de esta revolución que en este momento nos vuelve libres
y tenemos la suerte, gracias a estos célebres personajes, poder estar acá compartiendo estos gratos museos como una red de museos a nivel nacional. Entonces queremos proponer esto al público amante de la cultura, del arte, del turismo y del patrimonio, que pueden empaparse en estos aspectos de cosas históricas que hacen a nuestra esencia, nuestra cultura y nuestro amor a nuestra madre tierra, que es la ciudad de Oruro. Disfruta de todas las actividades y exposiciones en nuestro museo y sé parte de la historia de nuestra maravillosa ciudad.